¿qué tal? Es un placer y un gusto como siempre saludarlos a todo el público de Doctor Altos. El día de hoy tenemos un super programa, una super cápsula. Quédese con nosotros para que continuemos con esto, bueno, que a todos nos va a encantar. Estoy con el doctor Luis Alfonso Martín del Campo González, pero antes de presentarlo y antes de saber el tema, pues vamos a ver un poquito de lo que él ha hecho y quién es, porque está aquí con nosotros el día de hoy, ¿no? Él es especialista en cirugía general por el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, subespecialista en cirugía gastrointestinal y endoscopía por University Hospital Cleveland, 21 publicaciones de investigación científica y 12 capítulos de libro, miembro del Comité Científico de la Asociación Mexicana de Cirugía, así como cirujano del staff del Centro de Cirugía Robótica del Hospital Ángeles del Carmen, entre muchas otras cosas, pero bueno, no terminaríamos aquí. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Esmeralda, muy bien, gracias, encantado. Gracias por la invitación a ti y a Doctor Altos. No, al contrario, nosotros encantados de que estés con nosotros. Todas las personas que están viendo esta entrevista, pues váyanos mandando sus preguntas y con gusto las vamos a contestar. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de cáncer de colon. Muchísimas veces decimos, oye, esa persona o fulanito de tal, como decimos aquí, murió de cáncer. Específicamente hoy vamos a hablar de cáncer de colon, pero antes de irnos a esta parte, ¿qué es el cáncer? Muy bien, el cáncer es un crecimiento anormal de células que son los ladrillos que conforman nuestro organismo y que eventualmente se organizan para formar un tumor que crece de forma local y que tiene la capacidad de enviar otras células u otros tumores a distancia. Es una de las principales causas de muerte en el mundo y en nuestra región y por lo tanto es muy importante discutir las estrategias para prevenirlo, para identificarlo de forma temprana y para tratarlo de una manera apropiada. Es importante decir que aunque el cáncer ha acompañado al ser humano desde nuestra misma existencia, en los últimos 50 a 60 años se han logrado avances que en ciertos tipos de cáncer pueden cambiar radicalmente el pronóstico, la calidad de vida y la supervivencia, y es por esto importante que en el cáncer de colon en particular, que es el segundo cáncer que más mata a seres humanos en el mundo, tengamos estos conceptos bien claros, ya que son bastante fáciles de llevar a cabo. Oye Luis, antes de irme otra vez, tengo otra preguntita antes de irme de lleno con el tema. Eso de que dicen todos tenemos células de cáncer. Mito, mitote, verdad, mentira. ¿Qué es? No funciona así. A grandes rasgos y simplificando el concepto de cómo se desarrolla un cáncer, esto es una mutación dentro de tus propias células. Por lo tanto, dicho de otra manera, todos los cánceres se originan en uno mismo, ¿sí? En las mismas células que nos constituyen. Sin embargo, por una serie de factores genéticos y factores ambientales y algunas cosas que aún no se han terminado de dilucidar, las personas pueden desarrollar a partir de sus mismas células un cáncer. Un ejemplo muy claro es un cáncer de piel. Se origina en las mismas células que tenemos. No nacemos con el cáncer, en la mayor parte de los escenarios se desarrolla a partir de nuestras propias células. Muy bien, ahora sí, vámonos de lleno. ¿Qué es el cáncer de colon? El cáncer de colon, que como decíamos es uno de los más frecuentes y es el responsable, es el segundo que más causa muertes a nivel mundial en hombres y mujeres, es la formación de tumores en la zona del colon o intestino grueso o el recto, y de hecho agrupamos como cáncer colorectal a este tipo de tumoraciones y que desarrolla una tumoración que puede crecer localmente, o sea, en el sitio en donde se desarrolló, o a distancia, formar las palabras metástasis, que para fines prácticos vamos a llamarle enfermedad a distancia. ¿Cómo lo podemos prevenir antes de llegar a esa parte? Saber, muchas personas ni siquiera puede que se imaginen que lo tienen o que están teniendo algún síntoma. Como yo, dentro de mi normalidad, sé que tengo que ir con un doctor, específicamente con un especialista que me diga, oye, ¿sabes qué? Si lo tienes, no lo tienes. Excelente pregunta. Voy a tratar de dividirlo en varios aspectos. Primero, todos los tipos de cánceres tienen factores de riesgo determinados. Hay factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Para el cáncer de colon vamos a empezar por los factores de riesgo modificables. Obesidad, sedentarismo, o sea, no tener ningún tipo de actividad física, tabaquismo y alto consumo de carnes rojas.
o de forma paralela, bajo consumo de fibra. No es como que una sola de estas es la causante del problema, sino que es la suma de todos estos factores lo que pudiera aumentar el riesgo de que uno tenga cáncer de colon, de manera de que dentro de los factores que se pueden modificar, uno podría atacar el estilo de vida, ¿sí? Haciendo actividad física, trabajando en su peso corporal, atacando la obesidad, cambiando la proporción de ingesta de carnes rojas y de fibra, disminuyendo la primera y aumentando la segunda. Y hay factores que no son modificables. El primero y el más importante es la edad. Es mucho más frecuente el cáncer de colon después de los 50 años que en los primeros 50 años de vida. Por otro lado, también está la genética. Hay familias en las que existen síndromes genéticos que aumentan por mucho el riesgo de cáncer, y esto es un apartado especial, pero también hay familias que sin tener estos síndromes genéticos es un poquito más frecuente que tengan este tipo de enfermedades. Cuando no podemos atacar los factores modificables, que es la parte de la genética. Exacto, o la edad, porque pues es un hecho que vamos a seguir cumpliendo años, lo que tenemos que atacar es una estrategia de de detección temprana. Y las estrategias de detección temprana, si quieres, las discutimos un poquito más tarde, pero el objetivo es darte cuenta de que tienes la enfermedad cuando el problema es de este tamaño, y no darte cuenta cuando el problema es de este tamaño y tienes enfermedad a distancia. ¿Qué me va a doler? ¿Qué voy a sentir o qué voy a no sentir? Volviendo a lo que decíamos, lo ideal es darte cuenta antes de que lo sientas, ¿no? Si estamos hablando de que el colon y el recto son los sitios por donde salen las evacuaciones, uno de los síntomas que puede presentarse es dificultad para evacuar. Ojo, no todas las personas con estreñimiento tienen cáncer de colon, pero esta puede ser una de las manifestaciones. Entonces sería dificultad para evacuar, sangrados anormales en las evacuaciones, no es normal sangrar, tener pérdida de peso inexplicable o tener dolor en la parte baja del abdomen que no mejora después de un tratamiento o una revisión simple del doctor. Todos estos son signos sugestivos de que uno pudiera estar desarrollando este tipo de enfermedad. Si se juntan, las posibilidades aumentan, de manera de que si alguien tiene estreñimiento que no tenía y sangrado y pérdida de peso, el índice de sospecha tiene que ser muy alto y hay que actuar rápidamente. Pero lo ideal en el 2021 es no esperarnos a sentir estas cosas para tener una estrategia de detección temprana. Sí, que específicamente es la parte que estamos trabajando en Doctor Altos, que es la parte de la prevención. Bueno, entonces ya hablamos un poco de la prevención, ya hablamos un poco de los síntomas. Quien tiene cáncer de colon, quien ya está identificado, ¿cómo es la vida de esta persona? ¿Puede llevar una vida normal después de saber el padecimiento o después de haber tenido un cuadro clínico muy agudo? ¿O cómo se maneja? O generalmente el porcentaje, también es otra pregunta, el porcentaje de las personas que después de que sepan o que tienen un cáncer de colon avanzado, pues prácticamente se pueden llevar a la muerte, ¿no? La pregunta es muy buena también y regresaré un poco al punto de la prevención. Depende en qué etapa del cáncer se has diagnosticado, es cuál es tu pronóstico de vida, que es lo primero importante, cuánto tiempo voy a vivir con esto, y lo segundo que es muy relevante es de qué manera voy a vivir. Entonces, entre más pequeño es el cáncer, más posibilidades tiene uno de vivir a largo plazo, específicamente en colon, y más posibilidades tiene uno de vivir bien, sin que le afecte su calidad de vida. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Las estrategias de prevención en los países de primer mundo de detección temprana son bastante desarrolladas. Se hacen estrategias para hacer colonoscopías cada 5 o 10 años, dependiendo la edad y los factores de riesgo, de manera de que se pueden encontrar cánceres que miden milímetros. Si se encuentra un cáncer que mide milímetros durante una colonoscopía, durante la misma colonoscopía se puede retirar y se acabó. La persona está curada y no tiene ninguna cicatriz ni nada más allá de que en la mañana va a estar en reposo. Pero no tenemos que volvió a salir, que... El riesgo es muy bajo cuando se hace una detección bien apropiada temprana. Ahora vamos a avanzar en el espectro. Un cáncer muy avanzado, un cáncer en el cual se detecta cuando ya obstruyó el colon, cuando ya bajó de peso la persona. Estamos hablando de cirugías grandes, de la posibilidad de recibir quimioterapias, de la posibilidad de recibir radioterapias y de la posibilidad de que uno no se pueda ya curar de esta enfermedad y que su vida se vea significativamente reducida.
Ahora, en el espectro intermedio, ¿no? Ni muy temprano microscópico, ni muy avanzado de que ya tenga enfermedad a distancia, que es un escenario con el que yo frecuentemente trato aquí en la región, son pacientes que se pueden someter a cirugías laparoscópicas, esto es heridas pequeñas, se recuperan a lo mejor en 2-3 días dentro del hospital, reciben o no en ocasiones un par de meses de tratamiento tipos quimioterapias y si las cosas van bien, quedan dados de alta. Yo tengo 3 años trabajando en Tepa y probablemente tengo ya unos 5 pacientes en vigilancia que, bueno, lidiaron con este proceso durante 4 o 5 meses y ahorita es como si estuvieran curados. En cáncer no usamos la palabra curación, utilizamos palabras como supervivencia libre de enfermedad o remisión para describir que la gente pues nada más viene a consulta, pero no necesitan. ¿A qué le llamamos remisión? En términos generales, cuando tratamos a una persona con cáncer, no hablamos del concepto curación, técnicamente hablando, pero hablamos de que los tenemos en vigilancia, esto es, que no hay datos de que tengan la enfermedad y de que no les tenemos que dar tratamiento activo en este momento. Una vez más, dependiendo en qué momento encontramos o agarramos la enfermedad, es en qué circunstancias vamos a ofrecer tratamiento y en qué condiciones va a vivir la persona. Siempre nos enfocamos en tratar de poner como prioridad número 1 la sobrevivencia de la persona, la supervivencia, perdón, y número 2, también muy cerquita, la calidad de vida de la persona, que vivan lo mejor posible bajo sus propios términos. Luis, platicábamos de un escenario ideal, pero no siempre tenemos ese escenario ideal. Cuando tenemos una persona con cáncer de colon avanzado, ¿cómo vive? ¿Cuál es su forma de vida en esta parte y alguna recomendación? Las personas que tienen cáncer de colon en etapas avanzadas, por ejemplo ya con enfermedad a distancia en el hígado o en pulmón, con un buen tratamiento y acompañados de un equipo multidisciplinario, incluyendo a un oncólogo, a un buen cirujano, a un buen endoscopista, y podemos en su momento también incluir al especialista en manejo del dolor, psiquiatría, nutrición. Una vez integrados en un equipo, pueden vivir una vida muy cercana a lo normal o a lo habitual, ¿sí? En un buen escenario. Cada vez las quimioterapias y los tratamientos son más efectivos y menos tóxicos, de manera de que tengo pacientes en la actualidad con etapas avanzadas que están en su casa comiendo y haciendo una vida razonablemente cercana a lo normal. Hay algunos escenarios en los cuales esto no es posible y afortunadamente en Tepa ya tenemos especialistas que se dedican a cuidados paliativos que nos ayudan a que la gente en quienes ya no hay opciones curativas pues vivan una vida confortable, en la medida de lo posible libre de molestias como dolor, como náusea y de esta manera les podemos ofrecer el mejor escenario de vivencias en este proceso. Importante, Luis, que nos comentas cómo podemos llegar, o los pacientes cómo pueden llegar siempre a tener una mejor calidad de vida, que es lo que pues en todos los escenarios se trata de buscar. Otra pregunta ya para ir aterrizando con esta entrevista: ¿a qué edad es la más temprana que te ha tocado atender un paciente con este padecimiento, con cáncer de colon? Yo no atiendo niños y sí existe este tipo de enfermedades en niños, aunque es bastante infrecuente. Personalmente, mi paciente más joven, que la tengo ahorita y está en vigilancia, no ha regresado el cáncer ya después de 2 años, 27 años cuando le hice el diagnóstico, pero la gran mayoría de mis pacientes están a partir de los 49, 50, 60, es digamos el punto de edad en el que más vemos pacientes. Pero puede existir también en gente joven, entonces si alguien tiene los síntomas que habíamos comentado o una historia fuerte en su familia de antecedentes de cáncer de colon en personas jóvenes, hay que buscar a un experto para que los asesore cuál es la mejor manera de asegurarnos de que no tenga un problema de estos. Pues muchísimas gracias, Luis. Hablamos otra vez de la parte de prevención, y importante recalcar que pues las enfermedades no necesariamente o no todas son de adultos, niños, sino que todas las personas somos seres únicos, inigualables, y también de esa manera a veces pues actúan las enfermedades, ¿no? De distinta forma en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada más, yo lo que les recomendaría a las personas es, uno,
prolonguen el tiempo de espera para sus diagnósticos oportunos y sus tratamientos. Especialmente en tiempos de pandemia estamos viendo personas que se esperan con sus enfermedades y esa ventana de oportunidad que existe para curarse del problema de una manera más rápida, sencilla, termina perdiéndose esta ventana y tenemos procesos más largos, más complejos y más dolorosos. Entonces, obviamente hay que tener todas las medidas de prevención relacionadas con la pandemia, pero si alguien tiene este tipo de síntomas, no se espere, no deje pasar los meses porque es muy relevante. Y la segunda, acudan con nosotros, acuden a preguntarnos. Todos los médicos especialistas en este tipo de áreas tenemos las puertas abiertas del consultorio y de redes sociales para que nos hagan este tipo de preguntas simples o inquietudes que tengan, de manera de que no se las guarden y vivan con la información necesaria para evitar que un problema de estos sea algo que ya no se pueda resolver. Gracias nuevamente. Esto ha sido Cáncer de Colon con el doctor Luis Alfonso Martín del Campo González. Recuerde que si usted conoce a una persona que cree que le pueda funcionar esta información, envíenle la información porque no sabemos si esto pueda salvar la vida de alguno de sus seres queridos. Mi nombre es Esmeralda Padilla, esto es Doctor Altos y ha sido un placer haber estado con todos ustedes.